Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un episodio más con los 43 normalistas. Como ya saben, venimos a la Escuela Normal Superior de Nayarit de la disciplina Retos Actuales de la Educación en México. Bueno, pues en esta ocasión les vamos a estar hablando de un tema de suma importancia, el cual habla acerca de los retos que se llevaron a cabo en la educación a través de la Revolución Mexicana en los años de 1917 a 1945. Para esto está conmigo mis compañeros que les van a hablar acerca de un reto cada uno. Está mi compañero Emanuel, mi compañera Fabiola, Erika, Luis y Tono. Como primer reto tenemos la escuela laica y gratuita. Como primer reto está la implementación de la educación laica y gratuita. Esto abarca en la Constitución de 1917, donde estableció que la educación primaria debe ser laica y gratuita para todos los mexicanos. Un reto, eso es un problema muy grande, fue de la falta de presupuestos adecuados en la formación de construir escuelas en todos los estados, en contratar maestros o falta de infraestructura en las áreas rurales y marginadas. Sí, no, pues venimos de un hecho histórico importante para nuestro país, que fue la Revolución Mexicana, y pues tras la guerra de la Revolución pues quedan muy pocos recursos, presupuesto, y pues el Estado dice que o implementa que la educación debe de ser gratuita, y pues en ese entonces pues no hay dinero. Entonces ¿cómo vas a proponer la escuela gratuita si no tienes dinero? Pues como que esas controversias, ¿no? Bueno, pues para esto vamos a hablar acerca del segundo punto, que es la creación de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública se fundó en 1921, siendo primer director José Vasconcelos. La Secretaría de Educación Pública surge principalmente para llevar a la educación a todo el país. Como ya se mencionaba, veníamos de un suceso histórico, una guerra, entonces el país pues estaba en malas condiciones. ¿Y qué tratasen de hacer? Que principalmente las poblaciones rurales pues entraran a la educación. Se crea lo que fue la cruzada contra la alfabetización, y pues se impulsa también el mejoramiento de la infraestructura de educación. ¿Qué pasa también cuando llega la educación a estas zonas rurales? Que las personas toman esto como algo innecesario para sus vidas. Estamos hablando de poblaciones que solamente se dedicaban a lograr cultivar la tierra. Entonces ellos decían, ok, a mí no, ¿de qué me sirve la educación? Yo prefiero estar en mis tierras, trabajarla para poder sacar alimento para mi familia. Entonces no le toman esta importancia y se crea ahí el reto de que se dé la educación en estas poblaciones. Sí, bueno, ¿no? Como decimos, ¿no? Como lo hemos venido mencionando, venimos de un suceso, de una guerra, y pues durante el porfiriato, pues ¿qué hacían? Trabajar para comer, ¿no? Y es como de, pues tengo que trabajar para comer, y por eso, lo que se buscaba con la SEP era alfabetizar a las personas, ¿no? Pero como vienen de un suceso, de una guerra o de, ¿cómo podría decirlo? Su prioridad no era el estudiar, era... Sí. Pues es que fue un gran impacto en la economía, por eso era que muchas personas preferían trabajar que estudiar. Sí, ¿no? Era algo muy común en aquel entonces, ¿no? Y bueno, pues para esto, otro de los retos que se llevó a cabo en la educación fue pues la creación de nuevas escuelas, de nuevos espacios para la educación, ¿no? Sí, pues como mis compañeros ya lo mencionaron, bueno, pues este reto era la creación de nuevas escuelas o centros educativos. Veníamos de una guerra, sí, donde no había suficiente economía para crear centros educativos o escuelas, mucho menos en zonas rurales, y pues fue un reto muy difícil que se tuvo que presentar como para poder salir adelante, pero sí se
se complicaba mucho más porque de igual manera no había maestros y mucho menos el material para pues llevar estas obras a pues, a estos lugares muy rurales que pues no tenían la comunicación, o de igual manera pues como decían ustedes, no les interesaba en lo absoluto o dejaban en segundo término pues la educación. Y es como vemos, ¿no? Cómo se ligan todos estos retos, ¿no? Que se llevaron a cabo en aquel entonces. Y el principal vemos que fue la economía, o sea, a través de la guerra la economía bajó bastante y pues dejando al país sin recursos para incrementar nuevas escuelas, como lo mencionaba nuestro compañero, ¿no? Que mencionan que la escuela, la educación debería ser no solo laica, sino gratuita. Entonces, pero para hacer que la educación sea gratuita se necesitan fondos, se necesitan recursos, se necesita, en pocas palabras, dinero, ¿no? Y pues en aquel entonces pues fue un gran reto, o sea, fue sí, un porque reto venimos de un tipo país económico, ¿no? devastado y pues no lo sabía. Sí, fue política, economía, pues también social, ¿no? Sí. O sea, estos retos. Bueno, y pues como siguiente punto... Es que aunado a lo que mencionó mi compañera Erika, pasó el reto de llevar la educación a lugares rurales. Y esto pues fue más que nada hacer la promoción de la educación rural, pero ya se mencionaron los problemas, el por qué no se podía. Porque principalmente no había economía, la posición geográfica era muy difícil para establecer este tipo de estudios en lugares donde principalmente no aceptaban la educación, por lo que ya se mencionó, que querían trabajar. Entonces es por esto que había también mucho analfabetismo, no había recurso económico, porque el país estaba obviamente en guerra en ese entonces, se podría decir, y no había nada de esto. Entonces ya con el paso del tiempo hubo soluciones. Las soluciones fue que llegaron a pactos económicos del gobierno mexicano y de esta manera pues pudieron crear escuelas en lugares rurales donde ya se empezó a implementar la educación, inclusive a grupos originarios, es decir, a grupos indígenas, donde se empezaron a trabajar por primera vez los temas de inclusión y donde ya todas las personas podían tener una educación digna, y es donde les cambiaba la mentalidad de que tenían que tener principalmente estudios para poder ser alguien profesional a futuro, se podría decir, y esa solución pues se fue dando en un lapso de mucho tiempo, no fue de la noche a la mañana, sino costaron muchos años para poder implementar la educación en centros rurales o lugares rurales. Sí, no, pues sí, y ahí también pues podríamos decir que se empieza a inmiscuir el término de interculturalidad, ¿no? Sí. De respetar los pueblos originarios, los pueblos indígenas, sus culturas. Darle los mismos derechos a Sí, todos por igual que igual. las mismas personas. Y bueno, pues a través de crear estos espacios rurales de educación, pues también se lleva a cabo lo que es la formación de docentes, ¿no? Que se empiecen a crear, o hay una necesidad, o este es el reto de la formación de nuevos docentes. Y pues hablando de eso, pues fue un gran desafío en México, porque para tener maestros capacitados, para tener como que esa educación de calidad en todo el país, pues eso era un gran reto, ¿no? Porque no estaban capacitados los maestros y no tenían la pedagogía para implementar las clases y que hubiera clases de calidad, ya sea porque el papá le heredó la plaza o porque ya estaba ocupado por no sé quién, o sea, y existía ese conflicto. Entonces una solución pues fue crear las escuelas normalistas para poder crear o formar maestros y poder brindar una mejor educación a los estudiantes o a las nuevas escuelas que se fueron creando. Sí, vaya, que tuviera las herramientas pedagógicas para impartir el conocimiento o para compartir el conocimiento con los alumnos, ¿verdad? Bueno, pues vemos que todos estos retos fueron de suma importancia pues para la evolución de la educación en México, ¿no? A la actualidad, de cómo la percibimos, cómo estos términos se han pues ido evolucionando a través del paso y han ido mejorando, ¿no? No digamos que no hay fallas en el sistema educativo, claro que las hay, pero pues se busca mejorarlo constantemente, ¿no? Y bueno, pues chicos, esto fue todo por hoy, espero les haya agradado este episodio, nos vemos la próxima. Chao.